Hola, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a nuestro tercer curso para los ingenieros, el curso de Química General. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido anteriormente. ¿Qué es lo que vamos a ver? Hoy día vamos a ver los tres tipos de enlace en el cual están formados todos los componentes que presenta la materia. En la clase anterior vimos las propiedades que presentan los elementos: potencial de ionización, afinidad electrónica, electroafinidad y electronegatividad. Entonces ahora vamos a ver cómo esas propiedades afectan de tal forma los elementos que nosotros podemos formar compuestos. Entonces, el primer tipo de compuesto que nosotros vamos a formar o vamos a estudiar son los compuestos que presentan enlace iónico. ¿Cómo se forma el enlace iónico? Básicamente por una cuestión que es atracción electrostática entre cargas opuestas. Y esto se realiza básicamente a través de una transferencia de electrones. ¿De quién? De un elemento metálico hacia un elemento no metálico. Cuando ocurre esto, cuando el metal entrega el electrón, queda con una carga que se denomina positiva. Y eso ion ahora se denomina catión. El elemento no metálico recibe ese electrón y ahora también se transforma en un ion. Y ese ion se denomina anión. ¿Cuáles son las características que tienen estos compuestos? Son bastante interesantes. Primero, son bastante duros, ¿cierto? Son bastante duros, pero a la vez son frágiles. Una contradicción, pero ya vamos a explicar por qué son duros y por qué son frágiles. Lo otro, no tienen una buena conducción en estado sólido. Sí son conductores cuando están disueltos en solución acuosa. Tienen alto punto de fusión, por ende alto punto de ebullición, por mencionar algunas características de tipo físico. Pero a nosotros nos interesan las características químicas. Entonces, ¿cuáles son los compuestos que forman el enlace iónico? Los compuestos siempre van a estar formados por un elemento no metálico más un elemento metálico. Ejemplo de esto, aquí tenemos varios, ¿cierto? Tenemos el NaCl, que vendría siendo el cloruro sodio. Tenemos el óxido ferroso, más conocido como el FeO, ¿cierto? El óxido de calcio, el fluoruro de litio y el óxido de plomo 4, por mencionar algunos. Y si ustedes se dan cuenta, todos están formados por un elemento metálico más un elemento no metálico. Siempre esos compuestos están formados de esa forma y presentan enlace iónico. Ahora, analicemos cómo se forma el enlace iónico a través de un compuesto que es el fluoruro de litio. Aquí nosotros vemos en la transparencia los dos iones por separado. Primero, el litio. Si hacemos la configuración electrónica del litio, como lo vemos acá, tiene una configuración 1s2, 2s1. Tiene un electrón de valencia. El flúor tiene 9 electrones de valencia. Si hacemos la configuración, va a ser 1s2, 2s2, 2p5. Y si ustedes se dan cuenta, al flúor le falta un electrón para ganar la configuración del gas noble más cercano. ¿Qué sucede? Que el litio, como es un elemento metálico, le va a entregar su electrón de valencia al flúor. El flúor, ni tonto ni perezoso, va a aceptar ese electrón. ¿Qué voy a obtener? Voy a obtener ahora dos iones, el anión y el catión. ¿Cómo queda el litio más? Con una configuración 1s2. Y si ustedes se dan cuenta, ahí adquirió la configuración del gas noble más cercano. ¿Qué pasa con el flúor? Adquiere una configuración 1s2, 2s2, 2p6. Completa su nivel de valencia, que es el nivel 2, y también adquiere la configuración del gas noble más cercano. Pero hasta ahí no tengo el enlace iónico. ¿Cuándo se produce el enlace iónico? Cuando el litio se aproxima al flúor, ambos iones se aproximan de tal forma que las fuerzas de atracción son máximas y las fuerzas de repulsión son mínimas. ¿Cuáles son las fuerzas de atracción? Son las cargas, litio más, flúor menos. ¿Cuáles son las fuerzas de repulsión? Son los iones de las capas internas. En el caso del litio, los electrones que están en el nivel 1s, y para el caso del flúor, los electrones que están en el nivel
2p. Entonces, cuando se logra esa distancia óptima, recién estamos formando el compuesto iónico. Ahora, esto nosotros lo podemos hacer a través de un gráfico, ¿cierto?, de liberación de energía. Nosotros vemos que tenemos tanto el litio separado del flúor. Ambos están solos. ¿Qué sucede? Inicialmente el litio va a entregar un electrón, lo va a perder. Cuando ocurre eso, que el litio pasa a litio más, hay una liberación de energía. Y vemos en la gráfica que la liberación de energía es de 520 kJ. Entonces ahí yo tengo el litio más. Posteriormente, el flúor va a aceptar ese electrón. Al aceptar ese electrón, va a adquirir la configuración del gas noble más cercano y automáticamente se estabiliza. Y en esa estabilización pierde una energía de 328 kJ. Pero ¿dónde hay una mayor liberación de energía? Cuando ambos iones se acercan y logran esa distancia óptima. Y ahí se nota que hay una liberación de energía de 1047 kJ, cuando forman el compuesto fluoruro de litio. ¿Qué significa esto? Que el litio y el flúor no les gusta estar solo, prefieren estar formando el compuesto fluoruro de litio. Entonces, por eso se van formando los compuestos, porque ellos se encuentran o se sienten más cómodos, porque energéticamente se estabilizan. Ahora, esos compuestos forman estructuras cristalinas, se van ordenando en forma tridimensional. En el caso del fluoruro de litio, forman una estructura cúbica, como lo vemos en la transparencia, en el cual se van uniendo un flúor, un litio y así sucesivamente formando la estructura. Aquí tenemos la estructura del fluoruro de litio ya un poco más clarificada, en el cual tenemos que las pelotitas de color verde, ¿cierto?, son el flúor y la de color plomo son las del litio. Y de esa forma se van ordenando. Y si nosotros nos damos cuenta, forman una celda cúbica. Y esa celda cúbica se denomina celda unitaria. ¿Por qué? Porque esa celda se va repitiendo millones de veces en todos los sentidos. Y eso explica un poco por qué los compuestos son duros y son frágiles. Bueno, son duros porque si yo deseo romper el enlace litio-flúor, va a ser muy difícil romperlo, necesito mucha energía. Pero si yo deseo separar entre celdas, eso es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque yo no separo el enlace, sino que separo las celdas que están formando la estructura global de este compuesto. Entonces, por eso son duros, pero a la vez son frágiles porque se pueden separar por celdas. Aquí vemos otro tipo de celda, en el caso del cloruro de cesio, ¿cierto? Es una celda cúbica centrada en el cuerpo, donde tenemos un átomo o un ion cesio en el centro del cubo. Aquí tenemos estructura un poco más compleja, ¿cierto?, como la blenda o la wurtzurita, que es un sulfuro de zinc, que también son celdas cúbicas, pero con mayor complejidad. Ahora, nosotros podemos representar esta estructura de una forma mucho más simple. Y aquí aparece un señor que es de apellido Lewis, o Lewis, como quieran llamarlo, en el cual él representó los electrones de valencia de cada elemento. Tomó los electrones de valencia y lo representó como un punto, una X o un círculo en el símbolo del elemento. Para el caso del litio, ¿cierto?, que sabemos que tiene un electrón de valencia, la estructura de Lewis es la que mostramos acá, Li con un punto. La del calcio, que tiene 2 electrones de valencia, entonces ponemos el símbolo calcio y los 2 electrones. Y Lewis va formando las estructuras de cada elemento según sus electrones de valencia. Ahora, Lewis o la estructura de Lewis funcionan básicamente para los electrones de valencia que terminan en un orbital S o en un orbital P. Cuando hablamos del orbital D, ahí ya la cosa se nos complica un poquito, pero se puede trabajar.
Ahora, ¿cómo Lewis representa el enlace iónico a través de su estructura? En este caso tenemos dos ejemplos que vimos, fluoruro de litio, en el cual dijimos que el litio le entrega un electrón al flúor. Entonces el litio queda con una carga positiva. Y el flúor gana un electrón, por ende queda con una carga negativa. Entonces la estructura del fluoruro de litio es la que vemos en la presentación, Li más, flúor menos, cerrado entre paréntesis cuadrado. Lo mismo sucede con el cloruro de sodio, ¿cierto? La sal de mesa, la sal común, en el cual el sodio entrega su electrón de valencia al cloro. El cloro gana 8 electrones y tiene una carga negativa. Entonces la estructura de Lewis sería sodio más, cloro menos, cerrado entre paréntesis cuadrado. Entonces, es importante siempre recordar que el enlace iónico, los compuestos que presentan el enlace iónico, siempre van a estar formados por un metal más un no metal. El metal entrega el electrón, los no metales aceptan los electrones y el enlace iónico se produce cuando se aproximan estos iones y llegan a una distancia óptima. Bien, en la clase de ejercicio nosotros vamos a hacer y vamos a desarrollar algunos ejemplos que presentan compuestos que tienen el enlace iónico, pero además les dejo estos ejercicios de tarea para que puedan desarrollarlo y si tienen alguna duda posteriormente se lo pueden preguntar a su profesor. Nos veremos.